Ha llegado a Zona Criminal. Hoy tenemos un tema extremo. Extremo en cuanto suele despertar el interés de dos maneras bastante contrapuestas. Estamos hablando, como bien dice el título, de la comunicación no verbal. Bueno, realmente son tres las maneras, las dos extremas y la coherente. Se puede decir que existe la facción más negacionista de la comunicación no verbal como aspecto a tener en cuenta dentro de la comunicación, dejémoslo ahí, y también, claro está, los afirmativistas. Lo sé, esta palabra no está registrada ni es de uso común, pero me entienden. Se refiere a aquellos que creen, nunca mejor dicho, que a través de la comunicación no verbal se puede saber todo acerca de un sujeto con prácticamente solo mirarle. Y por último, están los virtuosos, los que hacen gala de entender esa frase que acuñara Aristóteles y popularizara San Agustín, de que la virtud está en el punto medio. Obviamente, en el punto medio, además de la virtud, está la razón. También es verdad que no solo aquí, no solo en comunicación no verbal, sino en cualquier cosa. Y cuando decimos cosa hablamos de disciplina, idea, pensamiento, etc. Pero lo radical es mucho más atractivo, porque es fácil de explicar y de entender, aunque normalmente falso, o si quieren, con poca base sólida, por ser benévolos. Es más simple comprar un discurso que parece tiene coherencia y explica, o al menos parece que explica todos los aspectos, que pararse a trabajar con la incertidumbre de la objetividad primero y el empirismo después, además de la dificultad de la metodología, sobre todo cuando las variables son conductuales, que ya sabemos a estas alturas que su control y agrupamiento para el estudio es tremendamente complicado. Por ello, en el programa de hoy, vamos a hablar sobre sus verdades y mentiras, la dificultad de realizar un trabajo decente en comunicación no verbal y por qué su utilización es residual o nula en la investigación forense. Y por supuesto, para ello seguiremos el esquema que solemos utilizar en estos casos, ya sabe, contexto histórico, objetivos, metodología, limitaciones y conclusión. Además, la dificultad de intentar presentar en un tiempo razonable todo el contenido que queremos no solo estriba en la exposición misma, sino que, como siempre, queremos centrarnos en el aspecto criminológico y criminalístico, ser concreto con la concreción, vaya. Ya sabe, la cosa se complica, pero lo intentaremos. Usted juzgará después. Bienvenido a Zona Criminal. El contexto de la comunicación no verbal es tremendamente complicado de datar, ya que depende de lo que entendamos por ella. En un primer momento, la entendemos como la parte de la comunicación que no es verbal. Esto ni siquiera es una definición, es una constatación del propio concepto. Todos podemos pensar que un gesto, una sonrisa, una manera de andar, es comunicación no verbal. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con la escritura? Hasta donde sabemos es una comunicación no verbal también. Pero claro, si la escritura o la ilustración forma parte de nuestro objeto de estudio, la cosa se complica, ya que en un principio los expertos o analistas en esta tipología, no lo son o no tienen por qué serlo también en escritura o en comunicación gráfica. Como vemos, no podemos dar por hecho un concepto de manera generalizada. Si nos centramos en la comunicación no verbal,
que a partir de ahora citaremos como CNV por eso del ahorro lingüístico, pues como decía, si nos centramos en la CNV como técnica de análisis, que no ciencia ya que no lo es, se trataría, podríamos definirla, como el estudio de los aspectos kinésicos, que identificamos con la parte gestual, proxémicos, del espacio y su utilización, y de la paralingüística, que son o que identificamos como los parámetros que no son comunicación verbal, por ejemplo el tono y el volumen de la voz, con el fin de comunicar algo que puede o no acompañar al discurso hablado. El objetivo sería conocer qué significa una comunicación no verbal estudiando estas tres partes. Por ahora, dejémoslo así. Retomando la datación de la CNV, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta no es un proceso únicamente humano. Se trata de un proceso atávico, biológico, social y presente en todo animal. Por lo tanto, y de hecho esto es una evolución histórica normal, primero fue el estudio del comportamiento animal, más conocido como etología, y después la comunicación no verbal, pasando por algún que otro proceso y denominación como la etología comparada o incluso la psicología animal, para aplicarse después, que es lo que nos interesa, a la investigación forense. De hecho, su aplicación es el último paso, que es tremendamente reciente. Intentando ser algo más conciso, y haciendo un recorrido en embudo de lo más general a lo más particular, entendiendo este último adjetivo como lo orientado a nuestro campo, podríamos decir que el interés científico más popular, no el primero, pero sí el más conocido, viene de uno de los más grandes científicos a lo largo de la historia, el señor Charles Darwin, que en 1872 publicó su obra titulada La expresión y las emociones en el hombre y los animales. En ella ya analizaba la capacidad biológica de los animales, incluyendo al ser humano, de comunicarse a nivel emocional con el único fin de perpetuar su propia vida. Tanto a nivel bélico, capacidad de comunicar su predisposición a luchar por su territorio o por la supervivencia, como aspectos más emocionales, o identificados por el humano como tal. Por ejemplo, la necesidad de reproducirse. A partir de aquí, en el siglo XX, ven que no faltaba mucho, la etología, con figuras como los doctores Konrad Zacharias Lorenz, Nicolas Tinbergen y Carl von Frisch, tuvo su época dorada. De hecho, mencionamos a estos tres por ganar, en 1973, el Nobel de Medicina, con estudios, obviamente, etológicos. A partir de aquí, viendo el gran potencial que tenía esta ciencia aplicada, y no solo con los grandes simios, de hecho, para tener verdaderos avances en la etología en grandes simios, aunque los había habido, en lo que a la etología comparada se refiere, habría que esperar a los descubrimientos de la doctora Jane Goodall, sin duda la primatóloga más conocida de todas, y fue con ellos que se empezó a investigar, fue con estos descubrimientos, con estas aportaciones de la doctora que se empezó a investigar los comportamientos comparativos entre sujetos humanos y no humanos, no solo a nivel individual sino también social, y la relación o las características entre la comunicación verbal y no verbal. Fue a partir de aquí que la CNV empezó a interesar a ciertos sectores, como la publicidad, la comunicación de masas y también el ámbito sobre todo policial, en cuanto a las entrevistas e interrogatorios. Es obvio que, como en toda disciplina que comienza a ser estudiada, se cometan errores. El problema es que muchos se han mantenido hasta el día de hoy. Y el por qué, pues ya saben que saber la causa de cualquier cosa es muy
Es tremendamente complicado, es muy difícil, pero nuestro olfato nos dice que es más fácil vender ciertas cosas que otras. La CNV interesó por la capacidad que creían tenía para detectar la mentira, esto seguro que les sonará. Imagínense la emoción que sentirían aquellos que establecieron la hipótesis de que estudiando esta podrían saber si el entrevistado o interrogado mentía. Esto revolucionaría la investigación policial, y la investigación forense y judicial y cualquier tipo de investigación. Esto se centró sobre todo en el análisis de las microexpresiones, que también estamos seguros les suenan. Y también, junto con este concepto, es prácticamente indisoluble mencionar al Dr. Paul Ekman. Este último es reconocido como uno de los mayores expertos sobre microexpresiones. La historia, y realmente debemos decir que la historia de la unión entre CNV y el ámbito forense, se la debemos a él. Paul Ekman llevó a cabo un estudio universalizado, comparando las expresiones faciales en diferentes culturas. Algunas, como ciertas tribus de Papúa Nueva Guinea y Borneo, las cuales no habían tenido contacto alguno con la civilización, y procedió a compararlas con otras altamente civilizadas, como la norteamericana o la japonesa. De su estudio derivó que existían algunas expresiones que aparecían siempre de la misma manera. Esto significa que podrían calificarse como universales, dando así comienzo a la era de las microexpresiones. Estas, las primeras que identificó, eran la alegría, el miedo, la ira, el asco, la sorpresa y la tristeza. Posteriormente, la década de los 90 ampliaría esta lista, tal vez movido por las críticas, hasta incluso señalar que algunas de estas expresiones no podían ser cuantificadas por los movimientos faciales, porque el Dr. Ekman sobre todo lo que hacía era estudiar los músculos que propiciaban que en una cara apareciera una expresión. Y tenemos que tener en cuenta que las críticas que a él se hicieron no venían de una masa o de personas que no creían o que no querían. Venían de grandes colegas académicos, como por ejemplo el Dr. Birtwistle, que sostenía que las microexpresiones no podían ser universales. Sí que tenían características comunes, pero una microexpresión o una expresión o la expresión de una emoción no se daba de manera igualitaria en todas las personas del planeta. Si había músculos, ya que los músculos sí que los compartimos, faciales que eran coincidentes en todas las emociones, o en la mayoría de emociones, pero no se activaban de manera igualitaria, exactamente igualitaria, en todos los sujetos. Por ello, sí había características generales, pero no compartidas universalmente. Esta probablemente fue la mayor crítica y con los argumentos más sólidos que recibieron las microexpresiones. El Dr. Paul Ekman ha colaborado y realizado proyectos con las principales agencias de investigación y seguridad, sobre todo de los Estados Unidos, ayudando a crear protocolos para la detección de ciertas características gestuales, por ejemplo, en aeropuertos, con ciertamente resultados dispares, por lo que podemos decir, obviamente los descubrimientos de las microexpresiones llevados a cabo por el Dr. Ekman abren un campo de estudio y eran ciertamente válidas, pero también las críticas recibidas tienen su gran parte de verdad. Aún así, incluso en esto, el más conocido no fue el pionero, ni de las microexpresiones, ni de la CNV en general. Es verdad que todos aquellos que se aproximan por primera vez a la comunicación no verbal suelen hacerlo atraídos por el estudio de las conocidas microexpresiones, que tienen su mayor baluarte intelectual, como hemos visto en el Dr. Paul Ekman. Pero a pesar de que fuese este quien las dio a conocer, como decimos, no fue ni mucho menos su descubridor,
habiendo sido estudiadas anteriormente por los doctores Ernest Hagar y Kenneth Isaacs. Estos publicaron un estudio en donde ambos psicólogos establecieron lo que llamaron expresiones faciales micromomentáneas. En su análisis, que dejaremos en la descripción, publicado en 1966, observaron, tras analizar horas de grabación de sesiones psicoterapéuticas, ciertas expresiones que se daban en fracciones de segundo que expresaban sentimientos que el analizado transmitía al terapeuta de manera gestual. Otro de los grandes estudios fue realizado por el investigador William Condon. Este centró su vida profesional en el análisis de la comunicación humana y sus fases de interacción. Realizó la mayor parte de sus estudios con sujetos infantiles, sobre todo diagnosticados de autismo, pero su obra científica más importante para el desarrollo de la CNV fue publicada en 1971 bajo el título de Sincronía del habla y el movimiento corporal del orador oyente, que presentó en la Universidad de Columbus. La mayor aportación a la CNV fue el estudio y análisis de la respuesta en la interacción del comportamiento gestual entre emisor y receptor, también conocido como comportamiento reactivo, y que está ligado al proceso conductual de espejo. El comportamiento reactivo tiene significancia tanto en cuanto un sujeto lleva a cabo un comportamiento gestual respecto a los estímulos provocados por otro sujeto con el que interactúa de manera refleja. En cuanto a la conducta espejo, es simplemente la imitación, normalmente instintiva, del mismo patrón conductual respecto a la persona con la que se interactúa. Pero estos procesos o estos conceptos simplemente los dejamos aquí únicamente definidos de manera general, sin profundizar. Otro estudio de importancia es el aportado por los doctores Matthews, Wickrama y Conger, que publicaron en 1996 bajo el título Predicción de la inestabilidad conyugal a partir de los informes de cónyuges y observadores de la interacción matrimonial. En él, estos investigadores, basándose también en los estudios aportados por el médico John Gottman, estudian, entre otras variables, la interacción no verbal entre parejas con el fin de evaluar futuriblemente el desarrollo positivo de las mismas, llegando con este análisis a poder prever en un 80%, bajo una muestra de más de 4.000 parejas, los divorcios que se llevarían a cabo en el plazo de un año. Si quisiéramos establecer de manera general un estudio que fuese el punto de partida, sobre todo en cuanto a la cinésica, que es un concepto análogo al de kinésica que hemos mencionado antes, y a la toma de conciencia sobre la importancia de la CNV a nivel global, es el publicado por los psicólogos Albert Mehrabian y Morton Wiener, que data de 1967 y se titula Decodificación de comunicaciones inconsistentes, publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, en la cual concluían que el 55% de la comunicación en un proceso de intercambio de información se aportaba mediante la CNV, sobre todo gestual, el 38% mediante la modulación de la voz, es decir, mediante parámetros paralingüísticos, y el 7% a través de lo dicho, del lenguaje verbal. Esta regla, que probablemente la conocerán porque es bastante conocida, ha sido utilizada de manera ciertamente partidista, pero bueno, esto en todo caso lo veremos en otro momento. En cuanto a los objetivos, de manera básica, tendríamos el general,
que podríamos explicitar como el estudio o el estudiar los tres ámbitos de la CNV para extraer información del sujeto o grupo de análisis estudiado, y específicamente en nuestro ámbito, el ámbito forense, tendríamos tres objetivos específicos que pasamos a explicar. El primero sería analizar la congruencia entre lo hablado y expresado. Este es el objetivo más claro y que todo el mundo tiene entendido, aunque suele obviarse la segunda parte. El análisis de la CNV siempre, absolutamente siempre, debe hacerse teniendo en cuenta la respuesta, cinésica, proxémica y o paralingüística, respecto a un estímulo. Normalmente, y cuando el análisis es directo, es decir, se tiene enfrente, suele ser una pregunta. Con ello, lo que hacemos es estudiar si la respuesta verbal es coherente con la respuesta emocional. Si no lo es cuando hablamos, cuando mal hablamos, de la detección de la mentira, que obviamente tiene muchos matices, que veremos, de manera resumida, en los siguientes minutos. Porque sí, vamos a mencionar eso de detectar la mentira a través de la CNV. En este caso, a nivel forense, encontramos de manera básica dos tipos de estímulo, y por ende, dos tipologías de análisis. En primer lugar, el que ya hemos citado, el estímulo directo, las preguntas cara a cara, y en segundo, los estímulos indirectos. En este caso, se daría cuando, por ejemplo, lo que analizamos es el comportamiento por medio de un vídeo. Por supuesto, como vemos aquí, para conseguir el objetivo marcado, el objetivo general, lo mejor, aunque no siempre posible, es realizar ambas tipologías. A mayor información, mayor concreción en las conclusiones. En segundo lugar, tendríamos como objetivo específico analizar la respuesta emocional ante ciertos estímulos. Este objetivo se persigue, sobre todo, cuando queremos estudiar la tipología de un sujeto. No tanto estudiar su CNV, sino utilizarla como método de análisis de perfil. Como puede suponer y hemos visto resumidamente, existen varias metodologías para conseguir, por ejemplo, observar ciertos comportamientos para obtener un perfil, en nuestro caso, normalmente criminal. Así, por ejemplo, la respuesta ante una imagen o sonido de violación no será la misma para un agresor sexual que para un sujeto que no lo es, aunque lo más probable es que el primero intente, vamos a decir, disfrazar su respuesta. Simplemente con esto, vemos que este objetivo está íntimamente ligado al anterior, ya que el estudio puede ser incluso el mismo, pero cambia la metodología. Se trata de una finalidad que debe ser preestablecida. Lo que queremos decir es que todo debe estar planificado con anterioridad. La mayoría de las veces se estudian estímulos de manera consciente, sentar al analizado y ponerle imágenes, pero también se puede hacer de manera no consciente. Por ejemplo, hacerle pasar delante de ciertas imágenes y estudiar su reacción, por lo que todo debe estar planificado de antemano, no como protocolo que siempre será organizado, sino como metodología. Es decir, qué imágenes, dónde las ponemos, etc. Como tercer objetivo específico, tenemos el estudiar el posicionamiento de uno o varios sujetos respecto a un grupo. En estos casos, el análisis suele ser de manera indirecta, normalmente con la observación de vídeos, entrevistas grupales, y suele ir encaminado a identificar líderes o perfiles muy concretos. La gran diferencia es que todos los estímulos son externos y no controlables, y el análisis dependerá mucho de la cantidad y calidad de los soportes analizados.
Pasando ya a la metodología, obviamente tenemos que tenerla en cuenta respecto a nuestros objetivos, y es la aplicación de la CNV en el ámbito forense. Esto, grosso modo, tiene dos categorizaciones. La primera, como ya hemos advertido, es el estudio de la CNV con el fin de poder identificar sujetos con un fin concreto, sobre todo en ambientes aglomerados, sin una intervención directa del experto, que sería básicamente el tercer objetivo. La segunda es aquella que la mayoría conocen y que, no lo negaremos, es la que más atrae dentro de esta disciplina, y no es más que la detección de la mentira, mediante la CNV. Ahora bien, comencemos con la explicación de este ítem tan controvertido. ¿Se puede saber si un sujeto está mintiendo observando su conducta gestual? Rotundamente y sin matizaciones, la respuesta es no. Jamás. Si así fuera, esto sería muy simple. Aprender CNV de manera objetiva y nadie podría mentir en un proceso judicial, interrogatorio o en la vida cotidiana. Pero vamos a argumentarlo. Cuando analizamos un sujeto, estamos analizando a un ser humano, esto es obvio. Pero si nos centramos en su CNV, lo estamos enfocando todo a una sola variable, la gestual, y en el mejor de los casos, la proxémica y la paralingüística. Pero todo animal, y en el ser humano esto está más acentuado si cabe, se compone, como bien sabe si es seguidor de nuestro podcast, de tres aspectos: el bio, el psico y el social. Es decir, está compuesto de aspectos biológicos, instintivos, genéticos, heredados, propios de su especie, psicológicos, el aspecto cognitivo, la manera de pensar, forma de razonar, y el social, el contexto en el que se desarrolla. Por lo tanto, estudiar una variable como la CNV está claro que no recoge información sobre todos los parámetros básicos de cualquier sujeto. Retomando un poco de manera más concreta la metodología, en este caso se da en dos vertientes, la teórica y la aplicada. La primera es el estudio de las tres variables, recuerde, kinésica, proxémica y paralingüística, con un estudio específico entre una muestra representativa con resultados probabilísticos significantes. Básicamente, se selecciona una muestra con el control total de los parámetros, edad, sexo, nivel cultural, esto dependerá del constructo, y se analiza si toda o parte de la CNV, imaginen que queremos estudiar solo una parte, los movimientos oculares, por ejemplo, tiene una significancia respecto a un estímulo, si movemos más los ojos cuando mentimos. Este podría ser una hipótesis. Y la segunda, la aplicada, que no sería más que emplear los conocimientos teóricos en una entrevista, interrogatorio, análisis videográfico, lo que sea, lo cual es tremendamente difícil, ya que en muchas ocasiones, sobre todo en análisis individuales, se tiende a extrapolar, que no inferenciar, y así se cometen errores porque no hay base teórica suficiente. Si lo queremos explicar de una manera más estructural, como toda técnica científica, la CNV no puede ser puesta en marcha de cualquier manera. Es obvio, como ya hemos dicho, que el método para obtener la información aplicable debe ser el científico. Pero tras ello, una metodología concisa y clara debe predominar en el análisis de la CNV. Todos hemos visto, hemos leído, sobre todo en cuanto a series y películas se refiere, a ese experto del comportamiento humano que con solo mirar al sujeto es capaz de deducirlo todo sobre él. Este aspecto no corresponde, obviamente, con la realidad. Pero existen, y esto como apunte curioso, una cierta excepción. Son los llamados naturales o innatos. Estos fueron estudiados por el Dr. Ekman y O'Sullivan, y les llamaron los magos de la verdad, en referencia al proyecto en el que se llevó a cabo el experimento, llamado Proyecto Mago. Pero para que se pueda hacer una idea, menos de 20 sujetos
fueron considerados innatos de más de 20.000 individuos analizados. Estos innatos son capaces de detectar las microexpresiones y la CNV en general. Saben que el sujeto está sintiendo tristeza, alegría, obviamente sin ser explícito, pero no saben cómo lo hacen. No sabrían describirle qué o cómo lo han visto, solo que lo han visto. Su cualidad obedece al desarrollo de una tipología atávica de comunicación. Tengamos en cuenta que la mayoría de los animales se identifican de manera gestual, pero, como hemos dicho, son una minoría, y aún así no son capaces de describir las características ni el método, por lo que éste debe ser fijado para ser aplicado en cada sujeto, guardando un protocolo establecido y adaptado a las circunstancias del propio análisis. No será el mismo, obviamente, cuando se trate de un estudio sobre un sujeto de manera directa o cuando se analice un vídeo grupal, por ejemplo. Pero ello no quiere decir que el trabajo contextual y analítico no deba ser siempre el mismo, para garantizar un análisis mínimamente conclusivo y correcto. Para ello debe constar de varios pasos. El primero es el estudio en frío del sujeto o sujetos. Se trata del análisis de los datos del propio individuo. Nos estamos refiriendo aquí a los datos objetivos que podrían ser de importancia respecto al protocolo y adaptación del análisis. Estos datos corresponderían a los de filiación, edad, sexo, localización geográfica, formación y periféricos, sobre todo socioculturales. El segundo paso sería el preanálisis del protocolo. Esta fase suele ser transversal al primer punto por simple pragmatismo. Se trata de definir el qué, el objetivo, el cómo, la forma, es decir, cómo se desarrolla el análisis, y el cuándo, si existe una temporalidad ad hoc para llevar a cabo el estudio. El tercer paso sería el preanálisis del sujeto. Es el estudio del comportamiento del individuo analizado. Esto puede llevarse a cabo de tres maneras. La primera, de manera pasiva, sin conciencia del sujeto. Esta casuística se lleva a cabo sobre todo en los casos de investigación, en los cuales no se va a poder tener, al menos en un tiempo reducido, acceso al sujeto. Se trata de establecer una línea de análisis del sujeto cuando no está realizando la acción concreta que deseamos estudiar. La segunda, de manera activa, es decir, que el individuo es consciente de su propio análisis. Esto, en la práctica, suele darse en los momentos previos al interrogatorio o entrevista, y se da cuando no existe, bien por falta de tiempo, bien por falta de medios, posibilidad de llevar a cabo un preanálisis pasivo. Y la tercera no es más que la posibilidad de llevar a cabo un preanálisis pasivo y activo. Este caso, obviamente, es el más completo y el que más información previa aportará. El cuarto paso sería el análisis, la parte práctica del trabajo. Es aquí donde se conjugan los aspectos anteriores con los conocimientos teórico-prácticos del experto en CNV. La metodología será adaptada a las características y objetivos antes planificados. Y por último, en quinto lugar, el post-análisis. En este caso es cuando se realiza el cotejo, la comparación, el estudio en frío. Como ya hemos mencionado, esta metodología se lleva a cabo ya que la inmensa mayoría no será capaz de identificar aspectos fundamentales para el análisis de la CNV in situ. Toda intervención con un sujeto, en la entrevista, el interrogatorio, debe ser grabada para, posteriormente, ser analizada. Tengamos en cuenta, por ejemplo, con las microexpresiones, que éstas tienen una duración muy por debajo del segundo, la gran mayoría, por lo que el estudio referencial, es decir, respecto al estímulo, normalmente una pregunta, no será ni detectado ni recordado. Si realizamos 50 preguntas, por ejemplo, no podremos identificar y recordar cada expresión respecto a cada pregunta,
en modo forma y tiempo, por lo que en este post-análisis es cuando se realiza y recogen los apuntes de la investigación. En este apartado, de manera más concreta y podríamos decir incluso más procesal, también se dan acciones eminentemente prácticas después de haber dado todos los pasos, como son la elaboración del informe forense, la defensa del mismo en vista oral, etc. En cuanto a los límites del análisis de la CNV, son amplios y deben ser conocidos. El mayor, y que debemos interiorizar, y que ya hemos mencionado por su importancia, es que no podemos detectar la mentira bajo ningún concepto. Podemos tener indicios de una incoherencia en su actuar, pero no hay ningún gesto, ni gestos en plural, que delaten una mentira. Eso no existe. Nada detecta la mentira. Sí, sabemos que son muchos los que argumentan que su técnica o la técnica X es capaz de detectarla. Tal vez el mayor ejemplo y el más conocido lo encontramos con el polígrafo, también conocido como la máquina de la verdad, ya vamos mal. No es más que un instrumento de medición. El Dr. Ekman, en 2009, en su libro Cómo detectar mentiras, escribe que el Webster Dictionary define el término polígrafo como un instrumento para registrar las marcas que producen varias pulsaciones diferentes que actúan en formas simultáneas. Las pulsaciones se registran mediante los movimientos de unas agujas que marcan sobre una tira móvil de papel graduado. Habitualmente se designa con este término al aparato destinado a medir cambios en la actividad del sistema nervioso autónomo, aunque las agujas del polígrafo pueden medir en rigor cualquier tipo de actividad. Por lo tanto, el polígrafo únicamente realiza mediciones, en ningún caso detecta la mentira. De manera básica, tras realizar al sujeto analizado una serie de preguntas de control, estas son comparadas, en cuanto a sus respuestas fisiológicas, con aquellas de las que se desea conocer la verdad. Pero incluso esta dinámica de la pregunta de control o de las preguntas de control en plural tienen entre estudiosos como el Dr. Liken detractores que asignan poder de sugestión o manipulación respecto al resto de la prueba. De hecho, los apoyos a esta técnica y sus detractores están en constante batalla por el predominio de su validez o invalidez como detector de mentiras. Como bien dice el Dr. Ekman, de más de 4.000 artículos o libros publicados que se ocupan del tema, menos de 400 mencionan de hecho investigaciones científicas, y de esos 400, apenas 30 o 40 satisfacen los criterios mínimos de un trabajo científico. Qué importante es la metodología para todo, y nuestros oyentes, ustedes, saben de la pesadez que tenemos nosotros con la metodología. Retomando, esto lo único que quiere decir es que, por un lado, no existen argumentos validados sobre su validez, valga la redundancia, y por otro, que hay poco o ningún interés en estudiar realmente, empíricamente, el tema. Pero siguiendo con el ejemplo, lo único que queda claro es que el polígrafo es una herramienta objetiva de medición de unas variables establecidas, en un momento dado y puntual, en respuesta a unos estímulos claros, las preguntas. Por lo tanto, la veracidad o no de sus declaraciones no vienen dadas por el polígrafo, sino por la interpretación, en este caso, del poligrafista. Y el error o sesgo que muchos cometen es no tener en cuenta los ítems que pueden modificar las mediciones normalizadas. El sujeto puede alterarse y las mediciones, obviamente de igual modo, debido al nerviosismo, o incluso lo contrario,
la total calma en situaciones donde el nerviosismo sería algo normal, por lo que en muchas ocasiones sus resultados están viciados, no por el polígrafo, sino por el experto y su falta de entendimiento y estudio de los parámetros contextuales. Y esto, de manera por supuesto no directa, es lo mismo que le pasa a la CNV. Esta únicamente estudia la respuesta conductual respecto a un estímulo. Puede ser una pregunta, una situación, una imagen, absolutamente nada más. A partir de aquí, el análisis del experto es quien pronunciará la conclusión respecto a esto, y he aquí donde su conocimiento es el que puede abocarle al fracaso. Pero nunca, por un gesto o cúmulo de ellos, podremos saber si alguien miente o no. No existen los gestos de la mentira, ni en cinésica, ni en proxémica, ni en paralingüística. Centrándonos en las limitaciones más concretas, estas en su análisis no difieren de cualquier otra disciplina o técnica con una aplicación metodológica. Tienen, por decirlo así, los mismos sesgos en los que cualquier profesional del análisis conductual, sobre todo a nivel forense, puede caer, que se resumen sobre todo en el sesgo de atribución, por el cual se trata de explicar cualquier comportamiento o pensamiento en base a rasgos personales. Normalmente, cuando nos equivocamos por este sesgo, solemos atribuirle rasgos propios al sujeto analizado que le imponemos nosotros sin ningún tipo de correspondencia con la realidad. En segundo lugar, tenemos el sesgo etnográfico. Es un error que está ciertamente ligado con el anterior, con el sesgo de atribución, pero suele darse en ambientes donde analizamos a más de un sujeto, normalmente grupos, y su interrelación con los demás. El error que se comete es juzgar su comportamiento desde nuestro punto de vista, atribuyéndoles características desde lo que nosotros conocemos, nuestras reglas y limitaciones sociales, es decir, aplicando nuestra cultura. Aquí no nos referimos al término cultura desde un prisma antropológico generalizado, sino desde, digamos, nuestro propio y limitado contexto social. Y el tercer sesgo sería el del falso consenso. Se trata de pensar que todos los sujetos, en nuestro caso todos los analizados, piensan y se comportan de la misma manera y por los mismos motivos, sin tener en cuenta sus aspectos individualizantes. Es obvio que debemos aplicar conocimientos globales y estructurales a todo análisis, extraídos, por supuesto, de la inferencia. Cualquier metodología científica es aséptica y estudiada a nivel global con el objetivo de obtener premisas básicas, hipótesis comprobadas universalmente, pero no es menos importante que debemos saber diferenciar, compartimentar, dentro de esta globalidad, las características individuales de cada objeto de estudio. No tendrá, por ejemplo, la misma validez, o mejor dicho, el mismo peso, el nerviosismo que pueda sentir en un interrogatorio una persona tranquila y serena que demuestra su malestar con la CNV, que un individuo con una personalidad altamente nerviosa e incluso agresiva que presenta los mismos caracteres ante un interrogatorio. Tal vez la variable de la conducta nerviosa tenga más valor comunicativo en el primer caso que en el segundo. Por ello, los pasos que hemos visto anteriormente son tan importantes. Dentro de las limitaciones, podríamos considerar también interesante, como hemos dicho en la introducción, conocer sobre todo las mentiras, lo que no puede hacerse, pero sí se dice, con la comunicación no verbal. La primera de todas es que con la CNV sabremos lo que piensa la persona analizada. Esto está fácilmente denostado y comprobado que no es así, no ya dentro de la CNV, por supuesto, sino incluso de este podcast, de este episodio, ya hemos comprobado que esto es simplemente una mentira. Sabemos que lo que estudiamos o lo que queremos estudiar es una respuesta conductual,
llevada a cabo como expresión de un proceso cognitivo. Es decir, ante un estímulo concreto o general, el sujeto tiene un pensamiento entrecomillado y este es expresado por una conducta. Basándonos en esta premisa, conoceremos la conducta y la emoción expresada, pero no el por qué. El por qué aparece, ya saben, la causa. Como siempre y como ya hemos dicho en este podcast, podremos aproximarnos, pero nunca o muy difícilmente, metodológicamente concretarla, sobre todo cuando estamos ante un análisis en una investigación forense. Esto lo dejamos así porque no vamos a volver a explicar el tema del estudio de la casuística en este episodio. Si quieren, o el que no lo haya escuchado, puede dirigirse a los anteriores. La segunda mentira que podemos establecer es que es una técnica única. La propia definición de la CNV y, como ya sabemos, de la criminalística, son técnicas y ciencias totalmente transversales que deben ser analizadas de manera específica y cruzadas con las demás técnicas forenses y analíticas. Por lo tanto, el análisis único de la CNV nos dará información única y específica de una determinada área, en este caso conductual, al igual que el análisis de la balística forense nos da únicamente información acerca del arma y/o el proyectil y su trayectoria. Y no dará respuesta total a una investigación por sí sola, ninguna de las dos. Pero si a lo largo de una investigación unimos de manera transversal el trabajo de campo, la CNV, los aspectos técnicos, la balística, el análisis de ADN, etc., entonces, como ya sabemos, cada conocimiento específico aportará respuestas a su ámbito de estudio, que, unidos, darán una respuesta global y total, o al menos general, para la resolución de todo el hecho estudiado. Se trata de analizar parámetros separados para obtener la respuesta cuando sean tenidos en cuenta de manera unitaria. Estas son las dos mentiras que más difundidas están sobre la comunicación no verbal, sobre todo a nivel forense. Seguro hay más, pero estas son las más concretas y refieren a aspectos específicos de la disciplina, sobre todo de ciertas tendencias de estudios dentro de la CNV, y en su mayoría vinculados con la detección de la mentira. Y en base a esto vamos a poner, no me resisto a exponer un ejemplo práctico, que además aboga por la utilización de la metodología como único proceso para obtener conocimiento real. Seguro que han oído hablar dentro de esta capacidad extrasensorial de la CNV de detectar la mentira, de la mirada como la mejor predicción sobre la falsedad de un individuo. Se dice que hay estudios que corroboran que si un sujeto dirige su mirada a la zona derecha, significaría la creación de una emoción, mientras que la mirada inferior izquierda lo haría hacia el recuerdo. Es decir, reviviría un acontecimiento. Por lo tanto, tampoco nos es difícil deducir que cuando la mirada del sujeto se mueve hacia la derecha, está creando, mintiendo, y si lo hace hacia la izquierda, está recordando, diciendo la verdad. Así que el primer signo inequívoco, a estas alturas ya saben que esto es ironía, pero que el primer signo inequívoco dentro de la detección de la mentira está o estaría presente en la mirada. Una vez concluido esto y aprendido esto, con H intercalada, el experto tiene por dónde empezar. Esto sería como maná caído del cielo. Y además, esto que acabamos de decir existe y está publicado, pero no validado de ninguna manera.
¿Saben ustedes lo que sí está validado? Pues un trabajo titulado Los ojos no lo tienen, : detección de la mentira y programación neurolingüística, publicado en 2012 por los doctores Richard Wiseman, Caroline Watt, Lane Ten Brink, Stephen Porter, Sarah Louise Cooper y Callum Rankin, que concluye que no existe ninguna relación entre la mentira y la mirada. Y estos sí fueron experimentos controlados, obviamente, porque un experimento, si se hace como debe hacerse, siempre es controlado. Es la parte más controlada de la ciencia aplicada, de hecho. Por supuesto, les dejo enlace directo al artículo, y ustedes ya, si quieren, comparan ambas afirmaciones. Y cerramos la presentación de las limitaciones con una pregunta, que vamos a dejar en el aire para ustedes. ¿Son los gestos causas de la mentira? Esta pregunta es sobre todo para nuestros seguidores habituales, aquellos que ya saben que la casuística en investigación es un tema peliagudo. Denle una vuelta, porque la pregunta parece sencilla, pero se las trae. Como conclusión, no nos queda sino decir que la CNV real, o mejor dicho, objetiva, es un campo con muchas posibilidades. Pero a día de hoy no está lo suficientemente estudiado y evolucionado más que para tomar sus conclusiones como indiciarias. Bajo ningún concepto podemos aún establecer la CNV como la única fuente de datos en una investigación, y mucho menos como aplicación forense. No podemos equiparar la validez de la CNV como prueba, sus protocolos de aplicación, la validez interna y externa de esta, la inferencia de sus investigaciones, todavía deben evolucionar mucho más. No obstante, como técnica indiciaria, sobre todo en determinados sujetos o bajo determinadas situaciones, normalmente controladas, pero no siempre, son tremendamente reveladoras. Es cierto que su análisis otorga información válida, pero la capacidad de dicha información, más o menos amplia, depende de demasiados factores, muchas veces extraños al propio investigador e intrínsecos al sujeto de estudio. Pero insistimos en que su análisis aportará información valiosa, no totalmente concluyente, pero sí informativa. Y recuerden que en un momento en el que no hay de dónde tirar, obtener un indicio puede salvar una investigación. Obviamente estamos exponiendo el lado más pesimista, orientando esta conclusión a las situaciones con mayores dificultades. Puede existir y existe la ocasión en la que un análisis de CNV nos aporte información fundamental, pero también queremos ser realistas. Un experto en esta materia no es capaz, como hemos dicho, de saber todo de alguien con solo mirarlo, o de desentrañar cualquier misterio observando las manos de alguien. La CNV es un gran campo de estudio, sí. ¿Es la panacea de la investigación? Pues no. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, dejamos la bibliografía utilizada para elaborar el tema en la descripción. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.